Buenos días, familia de Dios. Estamos comenzando el día con una poderosa palabra del Señor para nuestras vidas. Soy su pastor y amigo Ramón Orlando Bueno. Dios te bendiga. Quiero compartirte este audio que lo he titulado La libertad en el Espíritu. Colosenses 1:13 dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar en el reino de su Hijo amado. 14. Quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Mi hermano, el pecado, o llamado oscuridad, tinieblas, tiene poder. Esa oscuridad tiene poder. Lo más ingenuo que a veces hace un cristiano es desconocer el poder del pecado. El pecado tiene el poder más grande para destruirte. Es una esclavitud, porque cualquier pecado esclaviza al hombre. Por eso el pecado tiene un dominio sobre las personas. Muchas personas tratan de liberarse del pecado y sus consecuencias por sus propias fuerzas, pero no es posible. Intentan dejar el licor, el adulterio, la pornografía, la maldad, etcétera, etcétera. Pero en sus fuerzas no es posible. Y entonces aquí entra el espíritu de libertad. Segunda de Corintios 3:17, en la Reina Valera dice: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Según la palabra de Dios, éramos esclavos del pecado y del diablo. En el mundo sin Cristo éramos esclavos de los vicios, de los problemas emocionales, esclavos de ataduras físicas y espirituales. Solo hasta cuando aceptamos a Cristo comienza nuestra liberación. Por eso, donde está el Espíritu de Cristo hay libertad. Significa que solo Jesucristo hace libre a una persona del pecado y de su dominio. Y es ahí cuando la cruz se hace victoriosa para todos nosotros. Es cuando la oscuridad, que es el dominio del pecado, ya no tiene más poder sobre nosotros los cristianos, gracias a la redención en la cruz. Cuando Cristo resucitó, dejó el escenario listo. Escucha, mi hermano. Todo quedó listo para que el Espíritu Santo viniera y nos liberara del pecado, dándonos la capacidad de ser libres y así cumplir la ley del Espíritu Santo, que es superior a la ley de Moisés. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Según dice Pablo, el pecado era imposible de vencer por medio de la ley. Nadie en la carne puede vencer al pecado, de allí la esclavitud. Los seres humanos sin Cristo son esclavos del pecado, de una forma u otra. Y la carne es débil para combatir ese pecado. La buena noticia es que lo que era imposible para la ley es posible para Dios a través del poder del Espíritu Santo. Gózate, hermano, porque ya no tenemos que ser esclavos del diablo ni tampoco esclavos del pecado. Gózate, hermano, porque ahora podemos ser libres del pecado. Donde vive el Espíritu Santo debe haber libertad. ¿En verdad estamos siendo libres del pecado? Porque si tú como cristiano sigues pecando, sigues practicando el pecado, es porque no has permitido que la ley del Espíritu te liberte. Es porque no has dejado que Cristo, a través del Espíritu Santo, te ayude a vencer toda clase de pecados. Conclusión. Una de las bendiciones más grandes que tenemos los hijos de Dios es ser libres a través del Espíritu Santo. Muchos cristianos no valoran esta libertad. No entienden que son libres. Ya no eres esclavo del diablo, mi hermano. La promesa de este día, de esta mañana, está en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mi hermano, esta es la promesa más hermosa. Si ya somos libres del pecado, nuestro fin será la vida eterna. Queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo en este día. Somos familia de Dios.